Le saludé a mi médico para hablar de un tema importante y quiero hacer mucho énfasis debido a que muchas mujeres cursan con este trastorno y pues su diagnóstico casi siempre es tardío. El tema es trastorno disfórico premenstrual. Este va a estar englobado según el DSM-5 dentro de los trastornos depresivos. Estos trastornos son trastornos de regulación disruptiva del estado de ánimo que van a cursar con un sinnúmero de síntomas y puede estar relacionado con algunos otros tipos de trastorno depresivo. El trastorno tiene un rasgo común de todos estos, es la presencia de un ánimo triste, vacío o irritable, acompañado de cambios somáticos y cognitivos que afecta significativamente a la capacidad funcional del individuo. Lo que los diferencia es la duración, la presentación temporal o la supuesta etiología. Tras una revisión a fondo de los datos científicos disponibles, se ha trasladado el trastorno disfórico premenstrual de un apéndice DSM-5. Sobre esta afección se ha confirmado una nueva forma de trastorno depresivo que corresponde al tratamiento que comienza poco después de la ovulación y que remite pocos días después de la menstruación y tiene un impacto funcional importante. El trastorno disfórico premenstrual engloba un conjunto de signos y síntomas que en la mayoría ocurre en los ciclos menstruales, al menos 5 síntomas antes de estar presente en las últimas semanas antes del inicio de la menstruación, empieza o mejora unos días después del inicio de esta y hacerse mínimo hasta desaparecer. Los síntomas premenstruales incluyen una constelación de síntomas físicos, conductuales y anímicos que se presentan en un patrón cíclico antes de la menstruación y luego desaparecen después del periodo menstrual en mujeres en edad reproductiva. La mayoría de las mujeres solo tienen molestias leves y los síntomas no interfieren con la vida personal, social o profesional. Sin embargo, entre el 5 y el 8% de las mujeres tienen síntomas moderados a severos que pueden causar angustia significativa y deterioro funcional. ¿Cuáles son los síntomas que van a presentar el trastorno disfórico premenstrual? Con respecto al ánimo, la paciente va a sentirse triste, deprimida, con desesperanza, inútil, marcada la habilidad del estado anímico como cambios repentinos de humor, sentirse triste o llorar de repente, aumento de la irritabilidad, ira, conflictos frecuentes con miembros de la familia o en el trabajo, aumento de la ansiedad o sensación de estar alerta todo el tiempo. Con respecto a la conducta, va a haber falta de energía, fatiga, disminución del interés en las actividades normales, problemas de concentración, cambios en el apetito, tener, comer en exceso o tener algún antojo de algún alimento específico, cambios en el patrón del sueño, ya sea hipersomnia o insomnio, sentirse abrumado o fuera del control,
Con respecto a los síntomas somáticos, va a estar por la presencia de hinchazón o sensibilidad en los senos, mastalgia, dolores articulares, musculares, sensación de hinchazón o aumento de peso, dolores de cabeza. Durante los síntomas del trastorno disfórico premenstrual varía entre unos pocos días y 2 semanas del ciclo menstrual. En la mayoría de las mujeres que presentan síntomas, estos se van a intensificar 6 días antes y son más graves 2 días antes de la menstruación. De los síntomas mencionados, la ira, la irritabilidad son los más angustiantes y se experimentan un poco antes de los demás síntomas. Como mencioné antes, según el DSM-5, los síntomas deben estar directamente relacionados con el ciclo menstrual y no deben de representar simplemente una exacerbación de los síntomas de otro trastorno, como el trastorno depresivo mayor, el trastorno de pánico, el trastorno distímico o trastorno de la personalidad. Las valoraciones diarias de esas pacientes de manera prospectiva deben de confirmar los síntomas durante al menos 2 ciclos menstruales sintomáticos consecutivos. Sin embargo, se puede hacer un diagnóstico provisional antes de la confirmación del diagnóstico del trastorno disfórico premenstrual. Con respecto, voy a hablar acerca un poco de la epidemiología. En el caso de estas pacientes que padecen este tipo de trastorno, los síntomas premenstruales son un problema común más en las pacientes en edad reproductiva. Se estima que en los Estados Unidos aproximadamente entre el 70 y 90% de las mujeres en edad reproductiva informan al menos algún malestar premenstrual. Aproximadamente un tercio de esas mujeres tienen síntomas que son lo suficientemente molestos como para calificar para el diagnóstico de trastorno disfórico premenstrual. Se observó que el 3 al 8% de esos casos de síndrome premenstrual, las mujeres transgéneros pueden tener trastorno disfórico premenstrual. Con respecto a los factores de riesgo, están lo que son, lo clasifica según los eventos traumáticos pasados, el antecedente de ser fumador, la obesidad, la genética. Con respecto a los eventos traumáticos pasados, los eventos traumáticos y los trastornos de ansiedad preexistentes son factores de riesgos para el desarrollo de trastorno disfórico premenstrual. Se desconocen algunos mecanismos subyacentes. El hábito de ser fumador, existe una fuerte asociación entre formas moderadas a graves del síndrome premenstrual y el trastorno disfórico premenstrual. En comparación a aquellas pacientes que no son fumadoras, el riesgo es elevado incluso para aquellas pacientes que son exfumadoras. El riesgo es de 1.8 y el riesgo de sufrir un nuevo síndrome premenstrual acompañado de este trastorno disfórico premenstrual en aquellas pacientes que llegan a aumentar la cantidad de cigarrillos que fuman diario, como 20 paquetes al año. Además del riesgo de trastorno disfórico premenstrual, es significativamente mayor para las mujeres que empezaron a fumar durante su adolescencia. Con respecto a la obesidad, existe una fuerte relación lineal entre el índice de masa al inicio del estudio, el riesgo de presentar este trastorno
Por cada kilogramo metros cuadrados se produjo un aumento significativo del 3%. El riesgo de presentar esto aumentó significativamente en aquellas mujeres con un índice de masa corporal igual o superior a 27.5 kilo, kilogramos metros cuadrados en comparación con las mujeres con un índice de masa corporal inferior a 20 kilogramos metros cuadrados. El riesgo en mujeres con índice de masa de 35 kilogramos metros cuadrados es de 1.66%. Con respecto a la genética, se han implicado algunos factores hereditarios para desarrollar este trastorno disfórico premenstrual. Se han brindado a través de estos estudios un respaldo en la participación del gen que codifica el receptor de serotoninérgico, el gen 5HT1A, y algunas variantes alélicas del gen del receptor estrógeno alfa ESR1 para el desarrollo de trastorno disfórico premenstrual y el síndrome premenstrual. Y la herencia oscila en un 80% de estas pacientes. Para hacer el diagnóstico, según el DSM-5, existen criterios que va de criterio A, B, C y D, que esto habla prácticamente que en el criterio A deben estar presentes al menos 5 de los siguientes 11 síntomas, incluido al menos uno de los primeros 4 enumerados, como lo es el estado de ánimo marcadamente deprimido, sentimiento de desesperanza o pensamientos autodestructivos, ansiedad marcada, tensión, sensación de estar excitado o nervioso, marcada la habilidad afectiva, ira o irritabilidad persistente y marcada eh, un aumento de los conflictos interpersonales, disminución del interés en las actividades habituales, por ejemplo, el trabajo, escuelas, amigos, pasatiempos, sensación subjetiva de dificultad para concentrarse, letargo, fatiga fácil o marcada, falta de energía, cambios marcados en el apetito, como comer en exceso o antojos de alimentos específicos, hipersomnia o insomnio, sensación subjetiva de estar abrumado o fuera de control. Otros síntomas físicos y signos: está presente la hinchazón en los senos, dolor producido por la mastalgia, dolores de cabeza, dolor en las articulaciones y músculos, sensación de hinchazón y aumento de peso. El criterio B son los síntomas graves que pueden interferir significativamente con el funcionamiento social, ocupacional, sexual o escolar. El criterio C son los síntomas relacionados con el ciclo menstrual y que no deben representar una exacerbación de los mismos de otro tipo de trastorno, como el trastorno depresivo mayor o un trastorno de pánico o un trastorno distímico o un trastorno de personalidad. El criterio C son los síntomas discretamente relacionados con el ciclo menstrual que no deben estar relacionados con ninguna exacerbación de los síntomas con respecto a otro trastorno. Y el criterio D los criterios A, B y C. Estos se van a confirmar mediante evaluaciones diarias prospectivas durante al menos 2 ciclos menstruales sintomáticos consecutivos. Sin embargo, el diagnóstico se puede hacer de manera provisional antes de la confirmación. Algunas pacientes con trastorno disfórico premenstrual de moderado a severo experimentan mayores alteraciones en la calidad de vida y pérdidas en la productividad laboral, que esta va a incurrir en mayores gastos para atención clínica,
o para tratar los síntomas ya sea leves a graves. En sí no se conoce una etiología exacta por qué se da este tipo de trastorno. Sin embargo, existen múltiples factores de riesgo ya mencionados que están asociados al desarrollo de estos trastornos. Ahora voy a hablar acerca de cuáles son el papel que fundamentales que tienen los esteroides sexuales con respecto a este tipo de trastorno. Algunas evidencias científicas recientes que se realizaron en este tipo de estudios sugieren que existen algunos patrones de liberación de hormonas reproductivas que son relativamente normales en pacientes con trastorno disfórico premenstrual, pero que tienen mayor sensibilidad en las variaciones cíclicas en los niveles de hormonas reproductivas por el cual pueda experimentar los síntomas somáticos, conductuales y anímicos. ¿Cuál es el papel que tiene la progesterona con este trastorno? La progesterona la han postulado como una de las principales responsables de que la paciente llegue a tener estos síntomas con respecto al trastorno disfórico premenstrual, debido a que la progesterona en la fase lútea tardía provoca cambios en el sistema nervioso central en el ácido gamma aminobutírico o GABA y en algunos metabolitos de las progesteronas que interactúan con el complejo receptor GABA. Sin embargo, otros científicos argumentan que los síntomas pueden comenzar en la ovulación y en la fase lútea temprana antes de la caída del nivel de progesterona. También demostraron que la ciclicidad hormonal se suprimía con el tratamiento con la hormona liberadora de gonadotropina y que la reexposición de progesterona reducía los síntomas incluso cuando las concentraciones hormonales eran estables. Con respecto a la alopregnanolona, que esa es un metabolito de la progesterona, al igual que la otra, los niveles de este metabolito fluctúan durante el ciclo menstrual. Este va a interactuar con el complejo receptor GABA y la alopregnanolona potencia específicamente la respuesta inhibitoria a los agonistas del receptor GABA. Algunos estudios sugirieron que las mujeres con trastorno disfórico premenstrual tienen una sensibilidad funcional reducida al receptor GABA debido a una respuesta deficiente de la alopregnanolona por el estrés. Ahora bien, en el caso del estrógeno, se habla de que el pico preovulatorio del estradiol y el aumento posovulatorio de la progesterona o ambos juntos desencadena los síntomas en este trastorno disfórico premenstrual. Sin embargo, la deficiencia que se expresa sobre los síntomas cuando comienza la ovulación en algunas pacientes en la fase lútea tardía más en algunas que en otras. También se habla que el estrógeno es tan eficaz como la progesterona, por el cual puede provocar molestias similares en el síndrome premenstrual. El componente del estrógeno de la terapia de reemplazo hormonal puede amplificar la disforia inducida por progesterona.
Sin embargo, la administración del estrógeno en la fase lútea provoca síntomas premenstruales y la administración de agonista de estrógeno en la fase lútea disminuye la mastalgia premenstrual. El papel de la testosterona, algunos hombres transgénero experimenta mejorías en el funcionamiento y reducción de la ansiedad y la depresión una vez que comienzan la terapia con testosterona. Ahora bien, el papel de algunos neurotransmisores centrales, la serotonina, que es uno de los principales neurotransmisores, está, está ampliamente implicada que participa en la regulación del estado anímico y la conducta. Los esteroides sexuales pueden afectar la conducta al ejercer sus efectos sobre la transmisión serotoninérgica. Sin embargo, estos síntomas premenstruales se reducen con inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y otros tratamientos que aumentan los niveles de serotonina, como son los agentes liberadores de serotonina. La disminución en la transmisión serotoninérgica logra que el tratamiento con el antagonista del receptor de serotonina pueda dar lugar a los síntomas eh, de este tipo de trastorno y que las mujeres tienen una transmisión serotoninérgica atípica, es decir, que se puede lograr el efecto deseado y no. Y una menor, o sea, existe una menor densidad de receptores transportadores de serotonina en aquellas pacientes típicas con el cuadro clínico que presentan. Tienen un mayor nivel de respuesta serotoninérgica en la fase folicular que en la fase lútea. Con respecto a los ácidos gamma aminobutírico, el GABA es un neurotransmisor inhibitorio. El GABA está en relación con este tipo de trastorno o síndrome premenstrual, ya que algunos de los metabolitos de la progesterona interactúan con estos receptores GABA-A. Aquellas mujeres que tienen síntomas tienen una capacidad de respuesta diferente de este complejo receptor en comparación de aquellas que no presentan síntomas. Sin embargo, las neuronas GABAérgicas y serotoninérgicas tienen interacciones significativas en el papel de la fisiopatología con respecto al trastorno disfórico premenstrual, ya que estas influyen mucho en la función de las enzimas involucradas en la creación de los metabolitos de progesterona y a su vez modulan los receptores GABA. El glutamato es un neurotransmisor excitatorio. Aquí lo que va a haber es una fluctuación cíclica de los niveles del ciclo menstrual. Y las pacientes van a cursar con síntomas y otras sin síntomas. Pero específicamente las que están sintomáticas parecen tener una mayor sensibilidad a estos cambios cíclicos. Con respecto a la beta endorfinas, algunos de los estudios demostraron que las mujeres con trastorno disfórico premenstrual tienen niveles más bajos de cortisol y de beta endorfinas durante la fase folicular y lúteas. También observaron que algunas de las anomalías iban a ser dadas por un trastorno en el eje hipotálamo hipofisiario gonadal, lo que es congruente con algunos hallazgos de la desregulación del eje hipotálamo gonadal en los trastornos del estado anímico.
Ahora bien, voy a hablar acerca de algunos diagnósticos diferenciales que van a estar relacionados o van a hacerme el diagnóstico del trastorno disfórico premenstrual. Los síntomas del trastorno disfórico premenstrual pueden suponerse con los de otros, superponerse con los de otros tipos de trastornos psiquiátricos, sobre todo la depresión mayor, que es imprescindible descartar, y otros trastornos existentes antes de realizar el diagnóstico. El factor clave para realizar el diagnóstico es la asociación temporal de los síntomas en el ciclo menstrual. Con respecto al trastorno depresivo mayor, los síntomas de la depresión incluyen bajo estado de ánimo, falta de energía, anedonia, cambios en el apetito, trastorno del sueño, dificultad para concentrarse y pensamientos suicidas. Aproximadamente la mitad de los casos que cursan con trastorno disfórico premenstrual pueden tener un diagnóstico coexistente de depresión. Un diagnóstico de trastorno disfórico premenstrual puede ser anterior a un diagnóstico de depresión o puede coexistir depresión y trastorno disfórico premenstrual. En este caso, los criterios para el diagnóstico de estos trastornos son diferentes, pero no excluyentes. También voy a hablar acerca de la enfermedad de la tiroides, que también algunos de los síntomas se relacionan. Los síntomas, signos que van a estar presentes en el hipotiroidismo se incluye el aumento de peso, estreñimiento, intolerancia al frío, depresión, piel seca y retraso en los reflejos tendinosos profundos. En el caso del hipertiroidismo, incluye pérdida de peso, falta de sueño, intolerancia al calor, alteraciones del ritmo cardíaco como fibrilación auricular e hiperreflexia. Con respecto al trastorno de ansiedad generalizada, los síntomas de la ansiedad incluyen palpitaciones, sentimientos de miedo. Se pueden identificar desencadenantes de ataque de ansiedad. El paciente muestra una evitación de estos desencadenantes. La ansiedad crónica o situacional, que no va a variar con respecto al ciclo menstrual. El trastorno de ansiedad generalizada y el trastorno disfórico premenstrual pueden coexistir. Los criterios son diferentes, pero como había mencionado, no son excluyentes. La mastalgia, los síntomas de mastalgia pueden limitarse al dolor e hinchazón en los senos y puede estar presente en momentos distintos de la fase lútea que pueden empeorar durante estas. De manera concluyente, podemos decir que el trastorno disfórico premenstrual es una forma grave y bien conocida del síndrome premenstrual. Es imprescindible establecer un diagnóstico preciso del trastorno disfórico premenstrual que se guíe a través de los criterios del DSM-5. Si bien el diagnóstico es bastante, el diagnóstico del síndrome premenstrual es bastante común en las mujeres de edad reproductiva y el médico debe derivar al paciente que desempeña un papel fundamental no solo para distinguir el trastorno disfórico premenstrual del síndrome premenstrual, sino también para separarlo de otros trastornos psiquiátricos como la ansiedad o la depresión. Una buena coordinación entre el médico de cabecera y el ginecólogo, el psiquiatra, es extremadamente importante para el tratamiento interprofesional, en este caso de estos tipos de pacientes. Cada uno de los médicos que atiende al paciente debe hacer hincapié en educar a este respecto
respecto a que se le deben dar terapias de alentarlo, es decir, de llevar a diario un registro preciso de los síntomas. También vale la pena contar con un terapeuta a bordo que pueda ayudar a los pacientes enseñándoles diversas técnicas de afrontamiento para lidiar con los síntomas de ansiedad y de depresión, además del manejo de la medicación. Este es un artículo que lo publicó la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología em, en conjunto con el Departamento de Obstetricia y Ginecología del Instituto Universitario de Barcelona y el Departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital Álvaro Cunqueiro, el Departamento de Psiquiatría y Complejo Hospitalario Universitario Ourense, Clínica Sagrada Familia de Barcelona. Este artículo en sí habla prácticamente del alivio natural a través de la medicina natural sobre el síndrome premenstrual y la dismenorrea. Pero yo quería hacer énfasis porque este es uno de los artículos más actuales con respecto al trastorno disfórico premenstrual, que también este tipo de terapia puede ser útil cuando la paciente inicia a tener los síntomas. Bien, el síndrome premenstrual es un trastorno común en mujeres en edad reproductiva y se caracteriza por al menos un síntoma físico, emocional o conductual que aparece en la fase lútea del ciclo menstrual y se resuelve poco después del inicio de la menstruación. Estos tras- eh, Esto va a dar lugar a diferentes signos y síntomas, como lo es el dolor premenstrual cíclico, en cual incluye algunos efectos secundarios con respecto a la interferencia con la función reproductiva en algunas mujeres y su escasa eh, efectividad en el alivio de los síntomas. Muchas mujeres recurren a terapias naturales para tratar en gran variedad los síntomas menstruales. Sin embargo, este artículo, esta revisión se centra en una de las opciones naturales, que es el Saus gatillo, Vitec agnus cactus. Esto se realizó una búsqueda para la identificación de los artículos publicados hasta el mayo de 2022, en donde se recopilaron por medio de los de síntomas de búsquedas a través de PubMed, Medline y otros tipos de sistemas de búsqueda. Estos estudios preclínicos señalan un mecanismo de acción en su implicación sobre el sistema serotoninérgico, que es uno de los sistemas más afectados en el trastorno disfórico premenstrual, así como la unión y a los receptores de dopaminas. Es por eso que se realizó este estudio. Como bien, ya había mencionado en qué consiste el trastorno disfórico premenstrual, el síndrome premenstrual. Voy a hacer hincapié en lo que realizaron en este estudio. Ellos hablan sobre el mecanismo de acción que tiene esta medicina natural, que Vitec agnus cactus es un arbusto caducifolio o un pequeño árbol de la familia Lamiaceae, originario de las áreas que se extienden desde el Mediterráneo hasta el norte de la India. Los frutos han sido utilizados tradicionalmente por sus propiedades emenagogas, lactogogas y antihelmínticas y antiinflamatorias.
mientras que en términos de fitoterapia se considera la terapia natural más utilizada en el tratamiento del síndrome premenstrual. También se cree que el BAC fue utilizado por algunos monjes para disminuir su impulso sexual. De ahí los nombres comunes de pimienta, de monje, árbol casto o saúgatillo. Los componentes fitoquímicos de esta fruta, de la fruta, incluyen compuestos volátiles, aceite esencial, flavonoides y otros compuestos fenólicos, iridoides, cetosteroides y diterpenoides. El mayor cuerpo de la evidencia se centra en el uso del BAC en el tratamiento del síndrome premenstrual. El Comité de Medicamentos a base de hierbas de la Agencia Europea de Medicamentos concluyó que un extracto seco se puede utilizar durante 3 meses, 20 miligramos una vez al día para el tratamiento del síndrome premenstrual, mientras que para el uso prolongado se puede utilizar otros preparados para el alivio de los síntomas leves del síndrome premenstrual. ¿Cuál es el mecanismo de acción de esta medicina? Se cree que el principal mecanismo de acción es la acción dopaminérgica, es decir, la unión de los receptores de dopamina seguida la disminución de la liberación de prolactina. Existe un componente que se llama furano, 6-beta, 7-beta, diaceticoxi, 13-hidroxi-lacta, 8-14-dieno y clerodadielnolones. Estos jugaron un papel crucial. También se ha propuesto la implicación de los sistemas serotoninérgicos, en particular para el trastorno disfórico premenstrual. ¿Cuál fue la eficacia de esto? El último metaanálisis que se realizó estudia que la eficacia del BAC sobre el placebo concluyeron que en los ensayos aleatorios doble ciego controlados con placebo que cumplieron con los criterios de recomendación del CONSORT, se confirmó que las preparaciones del BAC son eficaces en la reducción de los síntomas del síndrome premenstrual. Las mujeres que tomaron BAC tenían 2.57 más un intervalo de confianza de 95 de 1.52 a 4.35 veces más probabilidades de experimentar una remisión de los síntomas en comparación con los que tomaron el placebo. Sin embargo, destacan las importantes limitaciones que existieron en el estudio eh, evaluado. Desde, desde el año 2001 se realizaron 7 revisiones sistemáticas publicadas donde informaron que el BAC redujo los síntomas del trastorno disfórico premenstrual en más del 50% después de 2 meses, un efecto equivalente a los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. El BAC fue igual o mejor que la vitamina B6 para el tratamiento del síndrome premenstrual, en ambos brindando una mejoría alrededor del 48% y las tasas de eficacia para BAC estuvieron entre 52 y 85% en comparación con las del placebo que tuvieron entre el 24 y el 56% después de 3 ciclos de tratamiento, con una mejoría tanto en los dominios físicos como psicológicos en el síndrome premenstrual. El uso de anticonceptivos orales no pareció afectar los resultados logrados con BAC. En un metaanálisis que reúne los ensayos clínicos del tratamiento del BAC en la dismenorrea ha mostrado misma eficacia que los anticonceptivos orales. También se ha hallado que una eficacia similar al ácido mefenámico en reducción del dolor menstrual. Se encontró que una eficacia superior del BAC en ensayos con piridoxina, magnesio, hipericum, perforatum y vitamina E como
comparadores, además el BAC ha demostrado ser un tratamiento seguro y efectivo para la mastalgia cíclica premenstrual en los últimos metaanálisis. ¿Cuáles son los compuestos activos y el mecanismo de acción? Pues los compuestos activos tienen compuestos volátiles, aceites esenciales, flavonoides, como había mencionado, irioides, setosteroides, diterpenoides, chastol y epicastol, casticina, flavonol, mectoxilada, que la podemos conocer como victexicarpina. Y el mecanismo pues, de acción es la unión a los receptores de dopamina, seguida una disminución de la liberación de prolactina, una implicación en el sistema serotoninérgico y disminución de los niveles de prolactina sérica. La seguridad de este tratamiento, según una revisión sistémica de los eventos adversos asociados al BAC, se evaluaron como leves, reversibles y equivalente al placebo. Existe una posibilidad, pero teórica, que el BAC puede interactuar con medicamentos que modulan la dopamina y terapias hormonales basadas en la hipófisis, aunque aún no se han informado tales interacciones. Se descubrió que la BAC no tiene efectos sobre la composición de la leche materna. Sin embargo, aún sigue en estudio eso. Como conclusión, todos esos ensayos clínicos, estudios clínicos, se ha mostrado que la seguridad y la eficacia clínica es de un 50% para el síndrome premenstrual. El uso del saugatillo Vitec Agnus Cactus superior al placebo. La remisión de los síntomas fue de 2.57 veces más probables en las mujeres que recibieron BAC que en las que recibieron un placebo. No obstante, existe una controversia respecto a la eficacia debido a los informes que fueron incompletos, especialmente en la que respecta a la descripción del medicamento utilizado. Son necesarios realizar nuevos ensayos y que puedan confirmar la eficacia de los extractos del BAC. Todos esos estudios señalaron que el mecanismo de acción en su implicación sobre el sistema serotoninérgico como su unión a los receptores de dopamina seguía la disminución de la liberación de la prolactina. Es todo por hoy. Les agradezco mucho por su atención.